Listo, buenos días. El día de hoy vamos a estar hablando sobre los factores que afectan el consumo voluntario de forrajes. Entonces, mi nombre es Talia Rojas y vamos a iniciar. Entonces están los factores inherentes al animal. Tenemos como principal el sistema nervioso central, que es el que va a controlar la ingesta del mecanismo por medio del hipotálamo. Este va a decir cuándo va a iniciar la ingesta de alimentación y cuándo va a terminar. Y también va a controlar ciertos procesos fisiológicos. Tenemos los neuropéptidos, que es el consumo de los alimentos que son importantes para la regulación y el balance energético del animal. La insulina, que va a ser un potencial candidato para el controlamiento y para el mecanismo de regular lo que son los consumos a corto plazo. Esto dependiendo de la demanda de insulina que ingrese al organismo. Tenemos el ASTH, que es la hormona adrenocorticotrópica, que lo que va a hacer es sintetizar y liberar los esteroides que son suprarrenales, y va a incrementar la conversión del colesterol y la liberación de insulina. Tenemos los esteroides, que es un derivado del colesterol y sintetizan varios tejidos principales de las glándulas suprarrenales. Tenemos la leptina, que es una hormona producida por el tejido adiposo y va a estimular el consumo del forraje ligeramente, y también puede, si se presentan altas dosis, inhibirlo o reprimirlo. Tenemos los ácidos grasos volátiles, que afectan el consumo del forraje en altos niveles y inhiben la motilidad del retículo ruminal. Y está el estado fisiológico, que dependiendo del estado, el animal va a tener el consumo del forraje. Según su estado, él va o consumir o dejar de consumir el forraje. Esto va a realizar un balance de los nutrientes por la requerencia del organismo. Tenemos el crecimiento, que a medida de que el animal va desarrollándose y va creciendo, va a hacer la demanda del forraje o de demanda del alimento proporcional al crecimiento del animal. La gestación es muy importante, porque cuando una hembra está en gestación requiere de mucho más, necesita más de estos carbohidratos para poder hacer como abastecer la demanda de energía que necesita por este nuevo proceso vital que está dando. Y tenemos la raza, que dependiendo de la raza hay una demanda de producción. Si tenemos una vaca que es lechera, según su raza, va a necesitar de un consumo mayor de forraje para abastecer la demanda. Buenas tardes, mi nombre es Francisco Eduardo Vega y otro de los factores que afectan el consumo de forrajes es los inherentes a la dieta. No solamente tenemos que ver los que tienen que ver como tal con los forrajes y con el tamaño del aparato digestivo de los animales, sino que hay muchos otros factores que lo afectan. Sin embargo, el tamaño del aparato digestivo de los animales es muy importante, ya que como ellos hacen un proceso de rumia, los bovinos hacen procesos de rumia, entonces tienen que tener una capacidad de almacenaje para poder guardar cierta cantidad, una cantidad limitada. Entonces pues también depende del tamaño del aparato digestivo, específicamente del rumen, para guardar cierta cantidad y poder consumir más o menos cantidad dependiendo del tamaño del rumen. Dentro de esos factores también tenemos el agua. El agua es un factor supremamente importante porque está directamente relacionada con los factores climáticos. En climas donde la condición calórica es mayor, los animales requieren un mayor consumo de agua, por lo cual el espacio en las cavidades digestivas se reduce un poco, ya que gran parte de ese espacio es utilizado para suplir la necesidad hídrica que tiene el animal en climas con temperaturas muy altas. Por el contrario, en climas con temperaturas bajas, los pastos tienen grandes cantidades eh, de agua y el porcentaje de materia seca es menor, entonces el consumo de agua es mucho menor, pero el consumo de pasto es mayor, ¿sí? Las proteínas. Los bovinos son unos de los animales que no son tan sensibles a los niveles bajos de nitrógeno. ¿Por qué razón? Porque ellos no utilizan únicamente el nitrógeno que consumen, el nitrógeno proteico del consumo, sino que tienen fisiológicamente la capacidad de
recircular o de recaptar nitrógeno a partir de la rumia, del proceso de la rumia y del proceso de salivación, en donde encontramos algunos elementos como por ejemplo la urea, de la cual toman el nitrógeno. La fibra detergente neutra que está presente en los forrajes también es muy importante. ¿Por qué razón? Porque a mayor cantidad de fibra detergente neutra que hace referencia a las cantidades de lignina, de celulosa y de hemicelulosa que contienen los forrajes, entonces, dependiendo de la cantidad de cada uno de esos tres componentes de la fibra detergente neutra, los animales van a poder consumir más o menos cantidad de forrajes, ya que la sensación de saciedad va a ser mayor o menor si los niveles de celulosa y hemicelulosa son más altos. Cuando los niveles de lignina son más altos que los de celulosa y hemicelulosa, los animales van a tener que consumir más cantidad de forraje porque pues la lignina no es aprovechable, entonces van a necesitar mayor necesidad de los otros dos componentes. En cuanto a los minerales, como ya sabemos, todas las rutas metabólicas requieren cofactores como lo que son minerales como el selenio, el cobre, el calcio, principalmente el sodio y el potasio. Los animales son selectivos y ellos pueden tomar a voluntad o escoger entre ciertas forrajes que tengan mayores o menores niveles de sodio y mayores o menores niveles de potasio. Otro de los factores inherentes a la dieta es la palatabilidad de los alimentos ofrecidos. No solamente es lo que uno les ofrezca, sino lo que realmente les guste. Entonces, pues, si los animales, si se les ofrece un forraje que les guste bastante, pues el consumo va a ser mayor a que si se les ofrece un forraje que no sea tan de su agrado, ¿sí? Eso también tiene que ver mucho con la anatomía y la fisiología de los animales, ya que ellos tienen unos sensores que pueden distinguir ciertos tipos de sabores, como por ejemplo el amargo, el dulce, el salado, principalmente. Entonces, pues dependiendo de cuál es el que más les gusta, ellos van a tomar uno u otro forraje. Y pues eso va a hacer que aumente o disminuya la cantidad de forraje que consumen. Otro de los principales factores es el tamaño de las partículas. El tamaño de las partículas que se les ofrece. No es lo mismo ofrecer un concentrado o un alimento que está picado, que los animales lo consumen con menor facilidad a forrajes que están que tienen mayor tamaño las hojas, las partículas, entonces ellos los pueden tomar, los pueden coger con mayor facilidad, la aprehensión es mucho más fácil, los pueden digerir más fácil y pues obviamente la digestión de esas partículas va a ser de mayor facilidad. Gracias. Listo, ahora vamos a hablar acerca de los factores ambientales. Los cambios en el ambiente van a influir en el comportamiento, en la función y en la productividad de los animales mediante un proceso complejo, el cual va a involucrar tres aspectos. Entonces tenemos el consumo voluntario tanto de alimento como de agua, el valor nutritivo del alimento que se consume y los requerimientos de energía para el mantenimiento de dicho animal. Así las condiciones ambientales van a afectar directa o indirectamente el nivel de consumo voluntario. Entonces podemos encontrar principalmente la temperatura, ya que cuando se encuentra cerca o por encima de un nivel crítico que está entre los 26 grados centígrados, se va a evidenciar una reducción en el consumo. ¿Qué pasa? Que cuando esto sucede se disminuye el calor generado por la fermentación ruminal y en especial cuando las dietas van a estar con un alto contenido en acetato y un bajo contenido en propinato, también cuando se presentan déficit de proteína. Además, si no existe suficiente fuente de glucosa que cubra las necesidades pues, del organismo, se va a ver obligado a producir otras cantidades de calor y como respuesta inmediata se reduce el consumo. Cuando hablamos de humedad relativa, también se relaciona con la velocidad del viento, la radiación y pues la misma, ¿no? Ya que cuando hay más carga de humedad en el ambiente se va a dificultar el proceso de evaporación en el organismo. Por ende, no habrá descenso de la temperatura corporal. Los animales pues tienden como a cambiar o adaptarse a otros hábitos de pastoreo con el fin de pues como acomodarse a las horas más convenientes para ellos. Tenemos la disponibilidad del forraje que se basa principalmente en aspectos como la cantidad y la calidad, ¿no?, que se encuentra disponible en el medio, y el sistema de pastoreo, ya que pues como objetivo principal el buen manejo de las praderas va a ser proveer al animal suficiente pasto y así asegurar una alimentación óptima. Se dice que una alta intensidad en el pastoreo
disminuye como la calidad de las dietas por la reducción de la selectividad. Entonces las porciones como más maduras y fibrosas de las plantas van a ser consumidas por el animal, dando como resultado una menor digestibilidad y contenido nutricional en la dieta. Muchas gracias. Bueno, y esto es todo. Muchísimas gracias.